Buenos días, Denny. Hola, mi Sofi, qué gusto saludarte a ti y a todas las Warmis que se conectan a esta hora en Radio Pichincha y nuestro programa. Y es fundamental, sin duda, en medio de esta campaña electoral, poder precisar estos ataques violentos y las situaciones que generan las diferentes ideas políticas que uno puede tener. Creo que esta iniciativa, que hoy precisamente lo vamos a expandir aquí, que tenemos a varias voceras que nos van a contar de qué se trata, es fundamental para entender hasta qué límites puede llegar también las intenciones políticas de los candidatos a los diferentes puestos locales, porque además eso también no solo habla de la construcción y de los relatos que lamentablemente se generan en la sociedad como discursos machistas, violentos e incluso de odio. Es importante también que la ciudadanía esté atento a ello, porque en estos enfrentamientos lamentablemente salpica a personas que no tienen nada que ver con medios de comunicación, periodistas, etcétera. Que lo vamos a analizar más adelante, pero ahora estoy con Mónica Vanegas de Igualesca Pareja. Mónica es de la Fundación Haciendo Ecuador, Igualesca es de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. ¿Por qué estamos aquí? Estamos ahora en uno de los puntos de Quito, precisamente en el Hotel Hilton Colón, para hablar sobre esta campaña de Violeta sí, violencia no. Esto en el contexto de los discursos políticos y además de la violencia política que se puede generar en medio de estas elecciones. Así que voy a iniciar primero con Igualesca, para que nos cuentes un poco primero. Esta rueda de prensa va a ser a las 10:30 de la mañana. Nosotras hemos venido antes y muy amablemente nos han recibido para poder también expresar a toda nuestra audiencia de las Warmis de Radio Pichincha, porque es importante hablar de este tema. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es un honor para nosotras estar en su medio. Creemos fundamental, y que es justamente lo que vamos a transmitir en esta mañana, en esta rueda de prensa, que la violencia contra las mujeres en el ámbito político se empiece a discutir y sobre todo que se sancione, que se prevenga y que se erradique. ¿Por qué? Sabemos que las mujeres candidatas, las mujeres periodistas, las mujeres en sociedad civil, las mujeres que tienen una voz en la vida pública son atacadas. ¿Pero por qué son atacadas? Son atacadas por la discriminación de género. Finalmente, son mujeres que desde la visión de ciertas personas no deberían participar en la vida pública, no deberían participar en política, deberían estar ¿en dónde? En su casa, porque deben estar relegadas a la vida privada, a la maternidad, a no involucrarse en los temas políticos, a no tomar decisiones. Ese es uno de los grandes problemas que todavía nuestra democracia en Ecuador no ha resuelto. Tenemos grandes leyes, tenemos reformas al Código de la Democracia, tenemos una ley de violencia contra las mujeres aprobada en el año 2018, que recoge el tema de la violencia política, la violencia en el ámbito público, pero seguimos viendo casos de violencia y los estamos viendo día a día, no solo en las casas, sino también en el ámbito público. Igualesca, cuando uno escucha un debate, por ejemplo, o incluso en la propia campaña política, uno se acostumbra a los ataques. Digo, uno piensa que eso es el juego de la política, que eso es el juego de campaña, uno como que se alista, pero digo, eso no está bien. Finalmente nos acostumbramos también a vivir en un ambiente de violencia y aceptar también esa violencia hacia nosotras. Digo, es difícil que la mujer critique, y yo creo que la campaña finalmente busca también como posicionar estas reflexiones, ¿no? Como también de construir lo que estamos acostumbrados a escuchar. Lamentablemente estamos viviendo en un momento muy, muy doloroso en el país. Los niveles de violencia son altísimos, los femicidios son las cifras más altas que hemos visto desde que inició la contabilización en el 2014, y de ahí vemos que esta violencia se traslada a todos los espacios, se traslada al espacio político, y como bien lo dice, se ha naturalizado una forma de hacer política, hemos aceptado un líder con ciertas características, creemos que el que está ingresando a la política tiene que ser de determinada manera, tiene que haber violencia, y si es que las mujeres quieren insertarse en la política, pues tienen que aceptarlo. ¿Para qué se meten en política si es que no van a aceptar que la política es así? Ese es el problema, la cultura política no ha cambiado, hemos naturalizado la violencia en todos los espacios, incluyendo en la política, y sobre todo es un tema de poder. En el caso de los hombres que generalmente han estado en el espacio público, ese ceder, ese que el 51% de la población participe en política, todavía cuesta mucho el que nos logremos insertar de manera correcta y sin violencia.
Muchísimas gracias, Waleska. Ahora voy con Mónica Vanegas, ella es de la Fundación Haciendo Ecuador. Y en este contexto, Mónica, yo quisiera que también nos puedas ampliar, ¿no? ¿De dónde surge esta intención también de diferentes organizaciones feministas del país que impulsa precisamente de construir esto? A mí me parece fundamental, cerrando un año muy violento para las mujeres. El último mapa de feminicidios que levantaba Aldea, más de 270 mujeres asesinadas por razones de género, y ya escuchamos noticias también al inicio de este año, y en medio de esto hay mujeres que quieren hacer también política en el país. Muchas gracias, Radio Pichincha. Efectivamente, a pesar de lo que mencionas, hay mujeres decididas a entrar en el espacio público y político porque se consideran que tienen mérito y capacidad, y sobre todo tienen un inmenso contacto ciudadano. Por lo tanto, conocen las necesidades ciudadanas y saben qué hay que hacer cuando llegan a ser alcaldesas, prefectas, viceprefectas, asambleístas, ministras. Esta propuesta de violencia no violeta sí nos une a varios colectivos, somos varias las voceras, porque queremos que esta campaña trascienda la campaña electoral que termina el 5 de febrero cuando acudamos a votar. Esta campaña va dirigida también a las organizaciones políticas, es ahí donde deben haber cambios. Si nosotros analizamos más de 25 organizaciones nacionales y más de 286 organizaciones políticas provinciales, apenas una está liderada por una mujer, muy pocas a nivel provincial lideradas por mujeres. Es ahí donde deben cambiarse las estructuras. Necesitamos que las mujeres lideren organizaciones políticas, que las directivas de las organizaciones políticas estén conformadas en equidad de género por hombres y por mujeres. Necesitamos que las organizaciones políticas tengan protocolos para erradicar la violencia política que se da dentro de las organizaciones políticas. Cuando cumplen, por ejemplo, lo dispuesto por el Código de la Democracia, al tener que hacer elecciones internas, muchas de las mujeres sufren de violencia política y no acceden a ser las representantes de esa organización política. Tenemos algunos datos. De las 186 candidaturas a prefectura que hay en los 23 territorios del continente ecuatoriano, apenas 46 son mujeres, las demás son hombres, y eso implica también alrededor de un 25% que implica no tener ese cumplimiento de la ley, porque no hay voluntad política. Y claro, seguramente podremos repetir la historia que se dio en las elecciones pasadas, donde apenas 4 mujeres eran prefectas de las 23 prefecturas, donde apenas 18 mujeres eran alcaldesas de los más de 221 alcaldías que tiene el país. Y son temas que queremos que vaya cambiando. Uno de los condicionantes de intimidatorio para que las mujeres no hagan política es la violencia política, es cosificarlas, es... Por ejemplo, uno puede escuchar o también leer muchos comentarios haciendo referencia al físico de una candidata, ¿no? Como si eso fuera fundamental. Digo, la vida privada, los cuerpos de las mujeres no está en discusión, y nos estamos acostumbrando cada vez más a también silenciarnos. Si bien hay campañas que buscan rechazar esto, por ejemplo, ¿usted cómo analiza lo que ha pasado hasta ahora? Hubo ya un debate de prefecturas en el país, y una de las, por ejemplo, en Pichincha, uno de los condimentos, lo llamaría así, no sé, fue atacar a mujeres. También veo muchos ataques, precisamente más contra ataques mujeres. No fue distinto tampoco lo que se vivió en Guayas. Así es, nosotros nos damos cuenta que cuando se trata de debates, las mujeres tienen igual capacidad y mérito que nuestros pares varones, y debería el debate ser sobre ideas, sobre ideología, sobre propuestas de campaña, sobre qué es lo que van a hacer en caso de ser prefectas, alcaldesas, concejalas, vocales de gobierno parroquial. Pero el debate se da en torno a temas privados. Está la mujer cosificada, es más importante su vida íntima, su vida privada que sus decisiones políticas y públicas. Es más importante tratar de relacionar que no tiene mérito para llegar a ese cargo, sino que más bien es la relación con un hombre poderoso la que le ha dado gratuitamente la posibilidad de ser política, y otras situaciones que se han evidenciado. Por eso el nombre de esta campaña que nos encanta, Violeta sí, violencia no, que nos une a varios colectivos feministas, y que además es una campaña que va a trascender el 5 de febrero. Vamos a dedicarnos a trabajar también con organizaciones políticas, porque creemos firmemente que si las mujeres somos más del 50% de la población en Ecuador y en el mundo, ese 50% también debe estar gobernando en espacios públicos y políticos. Ahora quiero también incluir, muchas gracias, Mónica, a Rocío, que precisamente ha llegado hace minutos, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Rocío, ¿cómo está? Para ir ya un poco cerrando la idea,
¿Qué pasa con las redes sociales? Ustedes también levantan esto porque ahora también es un campo de batalla, las redes, los ataques. Y digo, y aquí, cuando hablamos de violencia política, si bien hace referencia a las candidatas mujeres que están en el ámbito de las elecciones, ¿qué pasa también con las periodistas mujeres que tratan de trasladar las noticias sobre un proceso bastante convulso, ¿no? Muchísimas gracias por esta cobertura, un saludo a la amable audiencia. La verdad es que el tema de redes sociales es complejo, difícil, y a pesar de existir una normativa, obviamente estamos viendo que no hay la judicialización de los casos. De acuerdo a nuestras organizaciones socias, Participación Ciudadana y Fundación Haciendo Ecuador, más de 9.786 ataques a mujeres que están en cargos públicos, que son periodistas, que ejercen algún tipo de función, han recibido diversos tipos de violencia a través de Twitter específicamente. Este es un seguimiento que se ha hecho a través de Twitter, y en donde efectivamente no es lo que está en cuestión, digamos, la gestión adecuada, la gestión buena, la gestión importante que están realizando estas mujeres, sino precisamente el denostarlas a partir de los prejuicios de género, de los prejuicios de que lo que terminan haciendo es naturalizar la violencia, cuestionando su figura, su apariencia, descalificándolas, empujando, digamos, incluso las gráficas nos están mostrando en esta campaña electoral, por ejemplo, que están desplazando, que intentan desplazar figurativamente a las mujeres de la política, de la contienda política. Y esto nos llama la atención porque, y debe llamar la atención a la ciudadanía, y eso es parte de esta campaña. O sea, hacer un llamado a la ciudadanía para que vote a favor de la inclusión de Violeta sí y violencia no. Esto lo pueden hacer a través de nuestra página web www.violetasi.com. Usted entra directamente y puede dar su registro de apoyo a nuestra campaña. La campaña se extiende a nivel nacional, ¿cómo será? Porque digo, tal vez a la ciudadanía, como bien lo hablábamos ya también con Waleska, a veces cuesta identificar estos ataques porque lo tenemos tan normalizado. Efectivamente, ese es uno de los temas fundamentales, como desmontar la naturalización de la violencia y de las discriminaciones, sea con palabras, con figuras, con actitudes, con afirmaciones de distinto tipo que aparentemente incluso podrían no ser nocivas. Sin embargo, este conjunto de prácticas culturales que estamos viendo en redes sociales, en todas las candidaturas o en la mayor parte de candidaturas, son nocivas precisamente para la igualdad de las mujeres en la participación política y lastiman la posibilidad de que otras mujeres se animen definitivamente a participar en las contiendas electorales, a participar en los partidos en igualdad de condiciones. Ahora, se va a dar en todo el territorio nacional. Estamos encantadas de haber digamos, lanzamos anteayer la invitación a la rueda de prensa y hemos compartido con las organizaciones feministas y el movimiento de mujeres de todo el país, y hay mucho interés de muchas organizaciones de diversos territorios de todo el país de participar activamente en la campaña. Y eso, claro, queremos llamar a que nos apoye también la ciudadanía. Este no es un tema solamente de las organizaciones feministas. Como aquí lo han dicho Vale y Mónica, este es un tema que tenemos que trabajar como sociedad, con los partidos políticos, dentro de las estructuras políticas, llamar a un compromiso activo de los dirigentes políticos. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, esto es parte también de las reflexiones que traen las organizaciones, un llamado puntual a la ciudadanía y también a los candidatos, a tener bastante cuidado a lo que se publica en redes sociales, porque claramente salpican a personas que no tienen nada que ver, y eso hay que tener bastante ojo, porque precisamente hay una lucha fuerte para buscar erradicar no solo la violencia de género, sino también ahora en esta oportunidad de la violencia política, Sofía.